Queridos amigos, estamos una vez más en este programa Transición 4.0. Es un gusto que nos acompañen. Buenas tardes, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, a la hora que sea. Esta tarde vamos a tratar un tema de suma importancia para el país completo. Está con nosotros un funcionario muy importante del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Daniel Ramos, y pues vamos a tocar temas relacionados con este instituto que ha generado tanto conocimiento, tanta ciencia, tanto saber en esta patria. Está conmigo, como siempre, el maestro Jorge Arturo Morton y nuestro invitado. Muchas gracias por su presencia. Pues muchas gracias, cibernautas. Aquí estamos con el doctor Daniel Ramos, un politécnico distinguido. Todavía no es funcionario. No sabemos qué le depara el futuro al doctor Daniel Ramos. Pero quiero decirte que es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y politécnico hasta las cachas, ¿no? Es doctor, es investigador de la Escuela Superior de Economía y pues tiene una trayectoria importante en el Instituto Politécnico Nacional también, en la administración pública. Y pues vamos a hablar de nuestro amado Politécnico. Aquí estamos con 3 politécnicos. Así es. Mi querido Terocles de la ESIA, de la Escuela Superior de Economía, igual que el doctor, y de la ESCA Santo Tomás. Entonces estamos viendo que en esta cuarta transformación, a unos días que entre el nuevo gobierno, ¿qué sería la cuarta transformación como ciudadano, como politécnico, como maestro del Instituto Politécnico Nacional, como un pilar rector de la política en educación superior del país, en investigación? ¿Qué tenemos que hacer como politécnicos, como egresados, como estudiantes? Doctor. Pues antes que nada aprecio y agradezco la invitación que me dan para estar en transición, y pues también agradecer a la gente que nos está siguiendo para pues juntos poder reflexionar sobre esta etapa que está en ciernes en nuestro país. La cuarta transformación yo la concibo como una época de reconstrucción que abre espacios en el aspecto económico, político, social, individual, de la educación, de la tecnología, para construir una nueva etapa de México. Luego de que pues ya hemos hablado de los grandes problemas que dejó el neoliberalismo en México, esta nueva etapa se nos presenta a todos como una gran oportunidad de contribuir desde lo que es nuestra modesta contribución y espacio para juntos poder ir hacia una nueva etapa de México. Esta cuarta transformación habló de transformación, hay de construcción también, doctor, en esa etapa. Es un reconocimiento a lo que hemos hecho de una manera correcta o pues cambiar el camino. ¿Qué es esa cuarta transformación? ¿Cómo podemos llamarla? ¿Qué tenemos que hacer como politécnicos? Para entenderla hay que darle una mirada a lo que han sido los movimientos más importantes de nuestro país en el siglo XIX y en el siglo XX. Las grandes transformaciones que ha tenido México han dado grandes reestructuraciones, enormes reorganizaciones, procesos diferentes desde el punto de vista de la construcción del Estado, de la reingeniería del Estado, de nuevos perfiles en el modelo de creación de riqueza, en la manera en cómo se conciben las instituciones, la sociedad. Si nosotros vemos estos procesos como se dieron en nuestra historia,
vemos un gran proceso que se abrió con la época de Reforma, que dio lugar a una separación fundamental entre el Estado y la Iglesia, la manera de cómo crear la riqueza, erigir un Estado independiente del clero. Luego vino la Revolución, que fue el origen de las grandes demandas de la sociedad en México, el reparo de las injusticias. Y después nos tocó una época brillante en México, que fue encausada por el general Lázaro Cárdenas, que volvió a replantear las instituciones, a reorganizar el Estado, a poder recomponer los actores políticos, a insertar a nuestro país en un nuevo ambiente internacional, la manera de también cambiar el modelo de acumulación. La cuarta transformación es en esencia eso: reestructurar, reorganizar, reconstruir al país, darle un nuevo horizonte desde el punto de vista de las relaciones como ciudadanos, personales, volver a pensar cómo se pueden plantear las instituciones de educación, de justicia, la política, el Estado, cómo podemos juntos, generacionalmente, replantear, reconstruir la economía, darle un nuevo sentido en la historia de nuestro querido México. Creo que hay dos problemas así esenciales, terribles, que padece nuestro país. Y uno de ellos es la desigualdad, la abismal diferencia de ingresos entre los más ricos de México, que algunos se encuentran en la lista de Forbes internacional, y los más pobres. Gente que, no es exagerado decir que se encuentran a la orillita de la hambruna. Ese es un grave problema que es además ancestral, secular. Y el segundo es el cáncer de la corrupción. Hemos presenciado un sexenio en el que tristemente la corrupción fue como el paradigma. Quizá el presidente saliente sea recordado por dos cuestiones: la desaparición de 43 chicos, estudiantes, y el paradigma de la corrupción, esa Casa Blanca de millones de dólares. La solución lo planteaba Juárez, lo planteaba Cárdenas. La solución siempre será la educación. Y la educación, bueno, pues indudablemente el Instituto Politécnico Nacional es, en algunos sectores, es vanguardia del conocimiento, de la preparación de los mexicanos. En ese sentido, ¿qué podemos esperar del Instituto Politécnico Nacional? Pues hay que resumir en unas pocas palabras que somos una institución que tiene más de 80 años de vida. Y a lo largo de todas estas décadas, el instituto se ha convertido en un instrumento fundamental para la igualación del país. No logramos, como comprendemos, a poder tener una patria igualitaria, pero sí ha sido uno de los instrumentos más poderosos para que los hijos de los trabajadores mexicanos accedan a mejores niveles de vida, de justicia, de cohesión, de poder tener una situación social y económica mejor que la de sus padres trabajadores. De tal forma que el Politécnico es una de las instituciones mejor pensadas que ha tenido México en el siglo XX. Por lo siguiente, mira, la educación, bien decías, es un instrumento fundamental para reparar las desigualdades, pero tiene una virtud esencial. Ha liberado a los hijos de los trabajadores mexicanos a través de la ciencia, a través de la educación,
tecnológica, la investigación experimental. El paradigma que nosotros estamos viendo es que no solamente tiene un efecto de reparo a nivel social, sino que individualmente transforma a los hombres, a los hijos de los trabajadores. Claro. Los hace libres a través de la educación, la ciencia. Y esto es uno de los aspectos más preciados que pueda tener el Politécnico. Ahora bien, ¿cómo puede contribuir con toda esta riqueza a lo largo de 80 años? Un primer elemento es que en el país hay cerca de 1 millón de egresados que han participado en distintas áreas de la ingeniería, en la parte hidráulica, en la parte ambiental, en el aspecto de la arquitectura, pues la carrera que tienes de ingeniería y arquitectura, pero también en alimentación, en tecnología, en sistemas, en administración, en medicina, en la parte de los aportes de lo que es la enfermería también al servicio de la sociedad de México. El Politécnico cuenta con carreras que han sido estructuradas a lo largo de muchos años. Es una riqueza en el conocimiento que hoy es muy importante para México. Sí. Miren, México tiene un gran problema estructural, además de los que señalaste. Ese problema se refiere a la educación y a la ciencia. Cuando nosotros vemos el balance que hay en el país, nos damos cuenta de que alrededor del 33% de la gente que está en el Sistema Nacional de Investigadores está en el área de ciencias sociales y el 30% en el área de ingeniería. Claro. Esto significa un balance aparente porque realmente nosotros sabemos que la contribución que tiene la ingeniería, el conocimiento, la investigación científica para la innovación es impactante en el cambio estructural desde el punto de vista de la ingeniería. Y que los países desarrollados hoy tienen más del 60% de la conformación de sus matrículas y de su investigación científica en el área de ingeniería. Viene esto porque el Politécnico, después de más de 80 años, tiene las carreras, tiene los planes de estudio que pueden ser la base para poder impactar en ese cambio estructural y a lo largo de 5 o 6 años hacer la transferencia del conocimiento para que impacte en estas 100 ciudades que quiere crear el presidente electo, 100 universidades, perdón. Es decir, en la medida en que empiezan a abrirse las universidades, que tengan una orientación en ciencia, en tecnología, en la parte experimental. Y esto lo puede guiar el Politécnico porque tenemos los planes de estudio, tenemos la investigación, un campo académico importante. Estaríamos viendo que una transferencia del conocimiento en este sentido podría expresarse al 5º o al 6º año de gestión del nuevo presidente. Es decir, el efecto sería muy rápido. En cambio, el problema que tienen las universidades cuando nacen es que para ofertar sus programas de estudio necesitan pagarlos, necesitan edificarlos, necesitan poco a poco irlos planteando para que desde que los primeros alumnos lleguen ya puedan tener cuando menos los planes en el primer semestre, en el primer año. En el instituto, a lo largo de los 80 años de vida, hay todo un acervo de conocimientos ya estructurado, ya aprobado, con egresados distinguidos, reconocido. Esta parte es una de las cuestiones muy positivas que el Politécnico puede ofrecer a la Cuarta Transformación y a este proyecto de las 100 universidades. De tal manera que la influencia que tiene es precisamente para poder cambiar esta crisis estructural que dejó el neoliberalismo y que a lo largo de las generaciones podamos dar un giro importante en la conformación de una educación superior con una matrícula en ingeniería mucho más amplia que también impacte en la investigación científica y desde luego también afecte
en el incremento de la matrícula en ingeniería, en el bachillerato, en las universidades. Esto realmente sería uno de los aspectos más importantes que el Politécnico puede aportar a la cuarta transformación. Y la política industrial directamente ahí. Pues muy interesante. Aparte, como ya lo he escuchado usted mismo, que el Politécnico, pues esto ya lo ha hecho con los institutos tecnológicos y con algunas otras instituciones. ¿Por qué no nos platica sobre esto, doctor? Así es, como nosotros hemos visto, las experiencias que ha dado el instituto en esta materia han sido la semilla del conocimiento para la creación de los institutos tecnológicos. También han dado frutos de todo lo que es el sistema tecnológico autónomo, inclusive del TEC de Monterrey. El Politécnico, a través de lo que ha sido su historia, también dio lugar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los efectos y la vida que ha tenido en el país ha sido siempre pues, de una influencia que ha contribuido a enriquecer el sistema de educación tecnológica. Esto es lo que el Politécnico ha logrado en 80 años de vida, ¿no? Igualmente, el Politécnico en estos años ha crecido su infraestructura de investigación científica. En el país tenemos centros de investigación y estudios avanzados que también han sido obra del Politécnico, centros de investigación tecnológica también que operan en los estados ya de manera avanzada. Ha crecido la matrícula de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, han crecido la oferta de ciencia y tecnología en las escuelas de educación superior. Han habido también planteles que hoy son muy importantes en los avances de ciencia, de tecnología, de procesos informáticos, de construcción, en fin. El Politécnico ha sido una institución trascendente en el país. Ha sido una institución que pues, ahora puede dar enormes vinculaciones y frutos en los procesos de ciencia y tecnología, y siempre va a ser un referente para resolver la crisis que ha dejado el neoliberalismo en materia de las composiciones de investigación en ciencia y tecnología. Es muy interesante. ¿Cuál será, doctor, la mayor riqueza del Politécnico? ¿Qué será la mayor riqueza del Politécnico en este siglo XXI? Pues yo creo que la riqueza que tiene la institución es verse como un referente en el tiempo. El Politécnico tiene una mayor composición de sus carreras en el área de ingeniería, y de hecho nuestra historia está ligada al reconocimiento de las ingenierías, de la ciencia. El potencial que tiene esto en el siglo XXI se vuelve fundamental, porque todos hemos coincidido que el siglo XXI seguirá siendo un siglo del conocimiento, de la ciencia, de nuevas economías ligadas a lo que es el saber, el conocimiento, la aplicación de la tecnología. En segundo lugar, el instituto seguirá siendo un referente de justicia y principalmente un vehículo que permita a los trabajadores mexicanos ver un futuro promisorio en sus hijos, que permita ver a través de la educación y la ciencia mejores condiciones para los hijos de las familias mexicanas. Igualmente, una de las cosas que uno ve en el futuro es que en tránsito nuestro país hacia el siglo XXI tiene que superar estos balances que tiene de educación en la parte de ciencia social y de la parte que se vuelven balances, como ya hablé en la parte del sistema nacional, pero también lo hay en las carreras, en los egresados. El país en el siglo XXI también va a requerir más politécnicos, va a requerir más visión de la ciencia y la tecnología para poder realmente ser una nación con potenciales para el desarrollo. Ser una nación de primer mundo es ver al Politécnico esparcido en todo el país. Este es el camino, o sea,
más ciencia, más tecnología, más ingeniería, más politécnicos. Esto es fundamental. Ahora bien, ¿cómo entenderlo también? Tenemos que verlo una visión de futuro. Y dentro de esa visión de futuro, lo que tenemos que distinguir es que el Politécnico ha venido transformándose de una manera notable. Hoy, en algunas escuelas, por ejemplo, del área de ingeniería, la mayor cantidad son mujeres. La mayor cantidad, algo que ingeniero no veíamos en la época que éramos estudiantes, ¿no? La preponderancia de las matrículas era principalmente masculina, total, casi de hombres, total. ¿no? Hoy no. Nos dice el futuro, viéndolo ya con cierta premonición, que el Politécnico también, en esta pregunta que formula el maestro Morton, va a ser un Politécnico que va a tener una enorme presencia de las mujeres en las aulas y en el impacto en lo que hace el conocimiento en ingeniería a los problemas sociales. Nos dice también el aspecto de futuro que una de las cuestiones que va a tener y que se ve como una brecha de hoy es que va a ser de las pocas instituciones que subsistan en el mundo y en el país con un alto reconocimiento en ciencia, pero gratuita, laica, al servicio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la gente de nuestra comunidad aprecia la educación gratuita, valora lo que es la importancia de la educación gratuita para la formación de la juventud, valora lo que es el ofrecer conocimientos científicos de una manera laica, de una forma que le dé todavía a los trabajadores mexicanos la materialización de sus grandes sueños. Es decir, nosotros cuando estudiábamos en el Politécnico éramos alentados por un sueño, y ese sueño era de nuestros padres, sí, que nos mandaban al Politécnico con el sueño de que tendríamos que ser mejores ciudadanos, tendríamos que ser mejores hombres, tendríamos que tener una posición social mejor. Y ese sueño nos lo dio el Politécnico, ese sueño lo encontramos en el Politécnico. De ahí que para lo que viene, pues obviamente el Politécnico seguirá siendo una institución que dé vida a los sueños de los trabajadores mexicanos. Grande el Politécnico, de verdad que a mí en lo personal me ha dado la oportunidad y la posibilidad de muchas otras cosas más, de concebir otra cosa. Ahora, bien, doctor, hay algo que se está moviendo. Tenemos una ley orgánica que está desde 1982, pero en el ambiente social politécnico, pues después de tener un presidente como Vicente Fox, que casi querían desaparecer esta enorme institución, según la visión de Estado de Lázaro Cárdenas, pues se pensaba en la autonomía también, y también está en pensar en la revisión de la ley orgánica. Ese es el ambiente que se está viviendo en el Instituto Politécnico, sin irse a una u a otra. ¿Qué creo que hay que hacer en este sentido? Porque creo que está el debate. ¿Qué hay que hacer en este sentido? Para dar, como lo ha dicho, ¿no? Las instituciones pues van a distribuir la justicia, en este caso en forma de educación, de ciencia y tecnología, pero esas instituciones que las hacen los seres humanos, pues se están reconstruyendo en esta cuarta transformación. ¿Qué habría que hacer en este debate? Pues primero reconocer lo que bien tú ubicas, ¿no? Sí hay un debate al interior del instituto. Este debate contrapone principalmente tres conceptos: autonomía, actualización de la ley orgánica y descentralización. El debate lo existe, pero ¿qué es lo que hace falta? El espacio donde debatir. El debate debe de tener ese impulso dentro de la institución para que se cree un lugar idóneo donde la gente razonablemente presente sus ideas que contribuyan precisamente para que podamos entendernos
por qué se quiere una, por qué se quiere la otra, qué ventajas se pueden tener, de tal manera que pueda desembocar en una iniciativa ciudadana o institucional que se presente a la Cámara. Desde luego el papel es un papel parlamentario, corresponde a la Cámara entrar en ese proceso. Sin embargo, no hay que descartar que la comunidad realmente quiere entrar a ese proceso de discusión. ¿Qué es lo que también se tiene que hacer en ese espacio? Debe ser un espacio formal, un espacio donde esté abierto a toda la comunidad, pero también donde se discutan experiencias de otras universidades. Es decir, escuchar lo que han sido las experiencias de otras instituciones de educación superior en materia de autonomía. Escuchar también a la autoridad de la Secretaría de Educación, por qué estas nuevas 100 universidades se crean con una visión de autonomía desde un principio. O sea, el por qué también una parte de la comunidad reconoce que dentro de lo que han sido los procesos recientes, hay muchas estructuras que no se reflejan en la Ley Orgánica de 1982, que deben de ser revisadas, deben ser también revisadas a la par de un proceso de revisión de la vida institucional y las estructuras, ¿no? Pero repito y sintetizo la respuesta. Está el debate, es personal, a veces es de una relación entre compañeros, pero no existe el espacio formal y el programa que nos pueda dar sentido a poder llegar a una conclusión comunitaria. Muy interesante. Otra cosa, un reto muy importante que lo ha planteado el presidente electo. Ningún joven se va a quedar sin acceso a media superior. Eso implicaría que pues, la infraestructura educativa que hay para media superior se fuera hacia arriba. ¿Eso se puede, doctor? Definitivamente que sí, maestro Morton. Se puede, y el planteamiento puede ser abordado de distintos ángulos, ¿no? El más importante es que veamos que actualmente el 50% de los estudiantes que intentan su ingreso al bachillerato son rechazados año con año. Habiendo la posibilidad de romper el esquema inercial, burocrático, que hemos visto de que haya 2 turnos, uno en la mañana y uno en la tarde-noche. Esta visión de la educación o de la administración de la educación se ha hecho anquilosada y por lo mismo ya no necesita sostenerse porque nuestra realidad nos demanda una visión diferente. Y eso lo vivimos día a día cuando vamos a cumplir nuestras cargas académicas. Hay un espacio del tiempo que se da entre las 12 del mediodía a las 4 o 5, donde existe el tiempo, existen los salones, están sin usarse, está la planta académica, están los servicios funcionando. Es simplemente girar un poquito el estilo de la burocracia para poder hacer eficientes los recursos, atender una demanda histórica de la juventud que sale rechazada, que sale lastimada por estos procesos y dar ingreso a esos jóvenes. Tenemos los recursos. Hay otra visión. La visión es que, hay que decirlo, en muchas escuelas los días viernes no se llevan completamente. Esto es una realidad que hay en mucha parte de la educación pública en México. El problema de estos viernes es que se vuelven también una manera de simulación, porque no se llega a cumplir de la semana el 100% de lo que es la vida académica. No se llegan a cumplir los calendarios académicos como debieran ser, porque vamos a ver siempre esta forma de simulación de los días viernes. Bueno, pero los días sábados también están los espacios. Los días sábados están las aulas, está la inversión y tenemos que ver eso pues como una inversión pública, como una inversión disponible que debe aprovecharse y que vamos a invertir en el mejor de los recursos, que es el de la educación.
Entonces es una visión simplemente diferente para poder crear también los viernes y sábados en más espacios. Tenemos los centros de educación continua, tenemos centros de investigación en el interior del país y también debemos decir que las cascadas generacionales después de los 2 primeros semestres tienden a caer radicalmente. Me refiero a esta caída que finalmente hace lo que el director general acaba de declarar, ¿no? Una eficiencia terminal de solo el 40%, que es bajísima, ¿no? Entonces hay que atender esa caída y los espacios que se van liberando, sobre todo en los grupos que van hacia los semestres finales, recompactarlos para seguir aprovechando los espacios. En esta etapa de la cuarta transformación, lo que viene prometiendo el presidente electo parece sumamente ambicioso y muy alentador. Se ha hablado de 7 millones de jóvenes llamados ninis, que es lamentabilísimo. Jóvenes que no tienen escuela, que no pueden ingresar al campo laboral y son rechazados de las escuelas. El presidente electo habla de que ningún joven se va a quedar sin escuela o sin trabajo y que va a haber becas para los estudiantes y apoyos para los jóvenes que no puedan estudiar o no lo quieran hacer y aprendan un oficio o alguna ocupación importante. El Politécnico, por lo que nos dices, doctor, y todas las escuelas van a tener que operar al máximo de sus recursos, tanto de su infraestructura como de sus recursos humanos, de sus talentos, para responder a esto. Si esto se lleva a cabo y se va a hacer una consulta sobre ello en el próximo fin de semana, si esto se lleva a cabo va a ser una verdadera revolución de la educación, incorporar a millones de chicos que, hay que decirlo muy crudamente, van a dejar de ir al crimen organizado o a la prostitución, las niñas. Vamos a evitar ese doloroso, por un lado, y tremendo problema por el otro. Que los chicos, en vez de drogarse e ingresar al crimen organizado o prostituirse, se pongan a trabajar y se pongan a estudiar y su vida de un giro tenga otro valor. Eso creo que es muy importante y es, como lo acabas de decir, el hecho de poner a trabajar al 100% la infraestructura y el talento de las escuelas. Sin duda, la educación es nuestro instrumento y el más importante, y está a nuestro alcance para enfrentar este fenómeno, pero me gustaría precisar el fenómeno. En el año 2014 salieron 2 estudios que uno lo realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el otro el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y los resultados de ambas investigaciones fueron extraordinariamente asombrosos y coincidentes porque demostraron que la cantidad de ninis que había en México en el año 2014 eran 11.600.000. 10% de la población. 10%. 11.600.000. Eso es un crimen. Esto es contra una nación. Esto es precisamente uno de los grandes problemas que ha dejado el neoliberalismo en México. Y es uno de los problemas más complejos que tenemos que atender, ¿no? Justamente, ¿no? Por lo que bien señalaba, las relaciones con el crimen, la falta de un proyecto personal de la juventud, no solamente ahora, sino también en el futuro, claro, porque son gente que va a tener un lugar en el mañana, ¿no? Claro. Este fenómeno, con la magnitud que se dio a conocer en el año 2014, es probable que hoy
fácilmente ya anden cerca de los 12 millones y medio a 13 millones. Estamos hablando, como dice el maestro Morton, del 10% de la población que hay en México. Qué barbaridad. Entonces, para poder enfrentar este problema, pues definitivamente se tiene que ver con una nueva manera de poder pensar sus dimensiones con políticas públicas absolutamente diferentes, totalmente diferentes. El presidente electo va a abordar directamente, como bien lo señalabas, con un apoyo, con un subsidio que se le va a dar de 2 a 3 millones de pesos solamente a un segmento, pero falta todavía otro segmento que atender. En ese segmento lo que tenemos es ver precisamente una manera de replantearnos la educación. O sea, la educación va a ser fundamental para poder atender ese problema. Sin duda. Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que nosotros advertimos? Pues tenemos los recursos tecnológicos, los sistemas abiertos, los sistemas por internet, tenemos la experiencia en la capacitación para poder habilitar empleos, tenemos la facultad de dar acreditación para el trabajo también, porque eso nos lo permite nuestra institución, pero también volvemos otra vez, ¿no? Las rutinas establecidas, los criterios burocráticos, la manera en cómo han llegado los grupos a prevalecer dentro de la institución, pues han sostenido la falta de respuestas claras a este problema. En ese sentido, el cambio que estamos por venir nos da esa posibilidad de ver de modo diferente nuestra realidad, la eficiencia de los recursos y volver a poner la educación como el principal instrumento de inversión en el país y de esperanza para los jóvenes. Entonces el cambio es transmutar esa inercia de ineficacia y corrupción a tener esa fuerza que ya concibe el doctor, lo que tiene el Politécnico a través de sus 80 años, con una sabiduría tremenda y talento en cada una de las personas, estudiantes, egresados, investigadores que tiene, y ahora en ese respeto a la diferencia de esas inteligencias que están en el Politécnico, da orden y cauce a este poder que tiene el Politécnico, este poder que tiene para nuestro país. Es de vital importancia, incluso yo creo que va rozando con los planes de seguridad pública en este proceso de pacificación, esto de las becas, hablando ya de 11 millones de jóvenes, que es el bono demográfico, que es el que se debería de estar generando riqueza. Tenemos que darle atención prioritaria. Transición es trascender. Doctor Daniel Ramos, un mensaje. Pues agradecer en principio a la gente que amablemente nos ha seguido a través de esta transmisión de transición. Obviamente que agradecer al maestro Morton, agradecer al ingeniero la posibilidad de poder llevar esta conversación y pues aprovechar también el espacio para comentarle al presidente electo que en el Politécnico tiene una institución aliada, una institución amiga, noble, con una gran riqueza en sus acervos de ciencia, en tecnología y una juventud extraordinaria. Hoy los jóvenes que están en el Politécnico están puestos para participar en las brigadas de servicio social, están más que puestos para llevar las playeras del Politécnico en su vida profesional. Hoy son gente excepcional, gente con una actitud totalmente diferente y sobre todo con una participación cada vez más evidente y mayoritaria de las mujeres. Pues qué decimos, Terocles, esto es transición y transición es trascender. Vamos a transformar este país todos juntos, vamos a darle orden a nuestras ideas y vamos a transformarlo. Terocles. El Politécnico tiene que ser vanguardia, es orgullosamente, como ya lo hemos reiterado, una de las instituciones que
más se ha preocupado por las clases desfavorecidas de esta nación y sin duda va a tener un papel esencial en esta cuarta transformación que se vive. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, no olviden darle un clic ahí donde está la campanita, picarle en me gusta y siempre que haya una nueva emisión, ahí estaremos con ustedes. Con esa campanita habrá una llamada de atención para que nos acompañen. Muchas gracias. No se olviden que los queremos mucho.